Protección Social Adolescente. Recuerden que habíamos hablado de denuncias de algunas de las funcionarias, de abusos sexuales, de maltrato a las internas, de la demora en llamar a médicos para que ya no queden marcas de esos maltratos, y comenzó una investigación administrativa entonces para comprobar esas denuncias. Estamos en el móvil con Joselo López, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del INAU. Joselo, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar Joselo. Conversando con ustedes. Hola. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿le consta que estas denuncias sean reales? Porque Fulco dijo que podrían no serlas, que eran medias contradictorias. Bueno, la verdad que nosotros nos enteramos de esta situación por los medios de comunicación, porque las funcionarias que hicieron la denuncia, la verdad, nunca se comunicaron con el sindicato, fueron directamente al Parlamento, y al enterarnos de esta situación nos contactamos directamente con nuestros compañeros, los delegados del centro, y con algunos otros compañeros de ese centro. Y la verdad que la información que nos trasladan los compañeros que están allí permanentemente, que son la mayoría de ellas son compañeras mujeres, no coinciden con el relato que se desprende de esa, digamos, comparecencia de estas funcionarias en el Parlamento Nacional. Por lo tanto, la verdad que a nosotros nos sorprendieron muchos estas denuncias, porque la verdad que ese centro es un centro que funciona de buena manera, donde hay bueno, muchas actividades, y que no ha tenido problemas durante los últimos tiempos. Y bueno, nos llamó poderosamente la atención, y creo que en este caso la administración hizo lo que correspondía, que es ordenar una investigación de urgencia y una investigación administrativa, las cuales la primera ya se procesó, la otra está en curso, y hay que esperar el resultado de esas investigaciones para determinar si hay alguna responsabilidad concreta en función de las denuncias estas que se hicieron en el Parlamento. Pero las funcionarias que hicieron la denuncia no mencionaron golpizas y que no se asisten a las heridas, aparte de tener información sobre las agresiones. ¿Cuál es el protocolo que tiene el INAU o cada centro cuando se daría una situación así? Bueno, depende de cada situación, pero normalmente, digamos, cuando hay alguna cuestión como la que se denunció allí, de jóvenes que se autoagredían en algunos casos o que recibían, digamos, maltrato, evidentemente lo que hay que hacer es lo que dispuso la administración, investigar y, en definitiva, dar garantía del debido proceso para determinar si realmente esto es así. Lo que sí sucede muchas veces que las jóvenes que están en privación de libertad, tanto femeninos como masculinos, digamos, muchas veces se autoagreden directamente con cortes y cuestiones por el estilo, y bueno, y el protocolo no está muy claro en ese sentido, pero la práctica que de alguna manera se lleva a cabo es tratar de preservar de que no se sigan autoagrediendo, y bueno, y llamar a la emergencia móvil o a los servicios de salud que tiene la propia institución, porque en ese centro en particular al lado hay un centro de salud de la propia institución, ¿no? Sí, más allá de llamar cuando se autoagreden, me imagino que también tienen que tener algún tratamiento especial, psicológico, porque por algo se agreden. Bueno, sí, pero lamentablemente eso no es muy normal en esta institución, debido a que el personal técnico es escaso, y que muchas veces está mucho más destinado a hacer informes y cuestiones, digamos, que se requieren para el Poder Judicial que para el tratamiento directo a los adolescentes que están en privación de libertad. Sí, ahora, José, más allá de las agresiones, sí, se habla también de mandos medios educadores del centro que mantienen relaciones sexuales con las internas. Bueno, eso la verdad que a nosotros nos llama poderosamente la atención, porque es una acusación gravísima, y en realidad en los módulos con las jóvenes no hay trabajadores del sexo masculino cumpliendo funciones. Por lo tanto, la verdad que parece un poco novedoso, digamos. Sí. Por lo que hemos escuchado de la presidenta,
declaraciones que ha hecho la presidenta en este sentido, eso se ha descartado, por lo menos en la investigación de urgencia. Sí, José, Gabriela Fulco decía lo mismo que nos está diciendo vos, lo cual es raro que coincida el sindicato con Fulco, y justamente por ahí va mi pregunta. La verdad que es muy raro. Sí, por eso. Pero ella atribuía inicialmente las denuncias justamente a ese enfrentamiento que hay con el sindicato y a querer hacer daño a una persona de confianza como es el director de este centro, de su confianza. Sin embargo, ustedes en este caso tienen la misma versión que Fulco. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta denuncia? ¿Dónde sale lo que dicen estas funcionarias? Bueno, la verdad que no lo conocemos porque las funcionarias, vuelvo a reiterar, fueron directamente al Parlamento y por lo menos por el sindicato nunca pasaron, y por lo que hemos averiguado tampoco, digamos, transitaron los ámbitos que tiene la propia institución en este sentido, los servicios jurídicos o algún otro mando medio de la institución. Así que en ese sentido, evidentemente, nosotros no tenemos ningún problema en coincidir con la administración cuando las cosas se hacen por los carriles que corresponden. Definir cómo se definió una investigación de urgencia y una investigación administrativa es lo que corresponde. Ojalá esto se hiciera en todos los casos, cosa que no sucede, porque la administración, ustedes lo saben bien, porque lo hemos denunciado en varias oportunidades, antes de proceder con estos, digamos, hacer estos procedimientos administrativos, que es lo que corresponde, porque es la normativa vigente, normalmente ya se sale a denostar a los trabajadores y a decir cuestiones que después la mayoría de las veces no se corroboran en los propios servicios jurídicos que tiene la institución. Entonces, cuando coincidimos y lo decimos claramente, y cuando no coincidimos, como en otras cosas, ahora estamos justamente presentando un recurso directamente por una decisión que tomó la administración que realmente nos llama poderosamente la atención, que es definir que el día del funcionario del INISA sea el mismo día del cumpleaños de la presidenta. La verdad que nos llama poderosamente la atención porque la resolución que determina eso no tiene ningún fundamento, digamos, lógico para poder avanzar en ese sentido. Normalmente cuando se toman decisiones como esta tienen que ver con la ley de creación de la institución o cuestiones por el estilo. Y bueno, y acá la resolución no expresa nada de eso y nos llama la atención. Por eso, en este caso, no coincidimos con la presidenta ni con el directorio y por eso hemos presentado un recurso administrativo en ese sentido, ¿no? López, cambiando de tema, el semanario Búsqueda hoy publica que la Suprema Corte de Justicia condenó al INAU a indemnizar a un hombre que quedó parapléjico tras el ataque de un menor que se había escapado de un centro de reclusión. Es decir, la justicia dice que el INAU es responsable por lo que le pasó a este hombre porque no cumplió justamente con las medidas de seguridad para este menor en un hecho ocurrido en el 2011. Pero también ahora nos enteramos en estos últimos días que en una salida transitoria un joven que ya no es menor, de 23 años, apodado el Ricky, también no había respetado una salida transitoria y está fugado. ¿Qué pasa con este tipo de controles por parte del INAU, de los funcionarios, de las autoridades? ¿Qué supone también el hecho de que haya mayores de edad que ingresaron como menores y todavía estén? Es toda una problemática bastante compleja. Sí, muy compleja. A ver, son varias cuestiones. La primera pregunta en relación al tema de las fugas de los centros, digamos, de reclusión, es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. Eso en el periodo anterior prácticamente se había erradicado. En este periodo, producto de decisiones que ha tomado la administración, de decisiones de gestión, bueno, han aparecido nuevamente algunas fugas y a nosotros nos preocupa mucho porque primero que los trabajadores que están en el servicio donde se proceden este tipo de situaciones quedan muy comprometidos y muchas veces es producto de la falta de personal o la falta de personal de seguridad o de controles concretamente que no solo, digamos, es responsabilidad de los trabajadores, sino de la propia administración que no brinda los elementos necesarios para poder cumplir la tarea como corresponde. Lo otro es esta situación que se dio con este joven que ha tenido una trayectoria importante dentro de la institución, que bueno, que ahí es una decisión del Poder Judicial, no tiene nada que ver, digamos, la institución en ese sentido, porque quien concede
la salida transitoria es la jueza de turno, y en este caso la concedió con una vista fiscal contraria, digamos. La fiscal no estaba de acuerdo que se diera esta salida transitoria porque sospechaba que podía pasar lo que terminó pasando, de que este joven no volviera al centro de reclusión donde estaba. Entonces son decisiones que ahí escapan a lo que pueda resolver la propia institución, porque son decisiones del Poder Judicial que hay que respetarlas, porque si no se entra en desacato. Y bueno, y después, bueno, hay una situación, digamos, general en el sistema que realmente, bueno, no brinda las garantías necesarias para poder brindar la atención a los jóvenes que están allí, producto de la falta de personal, de las condiciones edilicias, de las situaciones, digamos, que se toman por parte de la administración en relación a la clasificación de los jóvenes en cada centro, que eso lleva a que muchas veces los líos que vienen de afuera, de las bandas territoriales o barriales, bueno, después se generan nuevamente dentro de la institución, y ahí terminan muchos trabajadores lastimados, producto de tratar justamente de separar esos líos que en cualquier momento van a terminar con una situación muy compleja, no solo a un trabajador, sino entre los propios internos, de los cuales ha habido ya situaciones muy graves, con internaciones en CTI, producto de esos enfrentamientos entre los propios jóvenes, ¿no? Bien, José López, muchísimas gracias por este móvil. Un abrazo, José Luis. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre a la orden, ¿eh? Hasta luego. Bien, Ricky, del que estaban hablando, que tiene cerca de 23 años, que no volvió y que se fugó, lleva como 15 fugas, hace 10 años casi que está internado, ingresó a los 13, y él mismo lleva un diario que El País tuvo acceso, donde ponía que realmente le era muy difícil, que le habían dicho que era como un adicto, que iba a tener que decir toda la vida no a algo cuando saliera y qué podría llegar a ser, y desde los 8 años que lo que hace es delinquir, bastante complicada la recuperación. Momento de hacer una tanda antes.